Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Foro Nueva Murcia. No se trata de que alguien importante venga a decirnos lo importantes que son los pasteles de carne o los langostinos del Mar Menor, que además de importantes no es bueno decirlo mucho, como dice mi amigo Joaquín, porque además están muy buenos y no queremos que se nos agote. Se trata de que alguien importante venga a Murcia a decir cosas importantes. Y se trata, además, de que las cosas importantes que se dicen en este país se digan en Murcia. El se dijo en Murcia. Era el objetivo que nos marcamos aquellos que pusimos en marcha este foro y creo que se está consiguiendo. Hoy con la presencia de un personaje de singular y especial importancia. Puedo prometer, que no jurar, que nosotros no elegimos con la beneficencia de la información que luego surge. Elegimos solamente los ponentes con el olfato periodístico de quienes integramos el Consejo Asesor. Pero lo cierto y verdad es que hasta ahora se sigue demostrando que cada invitado del Foro Nueva Murcia está bendecido por el don de la actualidad, lo cual hace que el ojo mágico de la actualidad hoy esté centrado en Murcia, con la presencia de Luis María Linde, de nuestro gobernador del Banco de España. El acto va a tener lugar, como siempre, como es habitual. Dentro de unos instantes le saludará el presidente del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza. Posteriormente va a hacer la presentación de nuestro invitado, un murciano universal, como es el embajador José García Bañón. Será a continuación cuando el gobernador de España nos dirija su conferencia y ya posteriormente, como saben ustedes, a través de nuestras azafatas podrán trasladarle aquellas preguntas, aquellas cuestiones que les inquieten o que les llamen la atención y que el gobernador va a responder en ese turno de preguntas que va a moderar el periodista, director de Dios la Verdad, Alberto Aguirre. Gracias, como siempre, por su atención. Estamos todos en el mismo objetivo, proyectar Murcia, y les dejo ya con el presidente del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos en nombre de todas las empresas patrocinadoras del Foro Nueva Murcia. Damos la bienvenida a nuestro invitado de honor y a nuestro querido embajador en un día magnífico, en un momento importante para nuestra región, para nuestra economía. A todos los asistentes, en nombre de todas las empresas, bienvenidos seáis a este foro que una vez más se está convirtiendo en un referente nacional desde Murcia. Luis María Linde de Castro, como todos saben, es gobernador del Banco de España y, por tanto, máximo responsable y supervisor del sistema bancario español. Un invitado de lujo en nuestra región, sin lugar a dudas, que a través del Foro Nueva Murcia, en esta mañana, analizará los últimos indicadores del sistema económico y financiero español. Podemos estar seguros de que su conferencia, su intervención, será de gran interés para todos nosotros y especialmente para todos los representantes del sector financiero, político, empresarial y social que hoy nos acompañan. Bienvenido, querido gobernador del Banco de España, bienvenido, queridas autoridades, y bienvenidos a todos los presentes. Espero que hoy sea un día de gracia con la intervención que vamos a tener de nuestro gobernador del Banco de España. Señor presidente del Foro Nueva Murcia, excelentísimo señor delegado del Gobierno, señor gobernador del Banco de España, excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores, amigos. Por segunda vez este año, el Foro Nueva Murcia, que va acumulando excelencia en su andadura, muchas gracias, por la altura intelectual y humana de quienes han desfilado por su tribuna, me honra encomendándome la presentación del gobernador del Banco de España, don Luis Linde. Se lo agradezco muy sinceramente al Foro Nueva Murcia. Este madrileño que a los 24 años aprobó con el número 1 de su promoción
las oposiciones a técnico comercial del Estado, mostraría pronto su inclinación a ensanchar horizontes. En 1974 lo vemos de jefe de la oficina comercial de nuestro país en Moscú, que era la primera que nuestro gobierno inauguró en la Unión Soviética. Lo que supuso, y la difícil y delicada tarea corrió a su cargo, el comienzo del deshielo de las relaciones con aquel país que no existían desde la Guerra Civil. Para don Luis Linde fue sin duda aquella una etapa importante y formativa en su carrera, que además, me imagino, agudizó su claro sesgo hacia los temas internacionales. Regresa a Madrid en 1978, que, como recordarán ustedes, fue un año clave y momento decisivo en la transición española económica, justo tras la firma de los que se llamaron los Pactos de la Moncloa en 1977 para ocupar el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Economía y Comercio. Fue aquella una época crucial para la estructuración del sistema democrático que los españoles elegimos para regirnos y para la reinstauración del Estado de Derecho en que vivimos. Quienes en esos agitados tiempos ocuparon puestos destacados, como el señor Linde, desempeñaron una labor más difícil entonces de lo que ahora parece para sacar adelante el ordenamiento político, económico y social que nos viene gobernando desde entonces. En 1983 pasó al Ministerio de Economía y Comercio, del Ministerio de Economía y Comercio al Banco de España, siendo nombrado subdirector del Departamento de Extranjero y un poco más tarde, en 1987, director general de Asuntos Internacionales. En esa posición participó en todas las negociaciones relativas al ingreso de España, primero en el sistema monetario europeo y después en la preparación del Tratado de Maastricht y la puesta en marcha de la Unión Monetaria, el Banco Central Europeo y el euro. En 2000, después de 17 años en el Departamento Internacional del Banco, renunció a su cargo de director general y asumió durante 4 años la jefatura de una unidad bastante peculiar que existe en esa institución y que él había creado hacía unos años, la Unidad de Riesgo País, una especie de agencia rating interna en el banco orientada a ayudar a la Dirección General de Supervisión en el tratamiento de los riesgos en función de los países a los que tales riesgos se refieren. Más tarde, en 2005, fue nombrado director ejecutivo por el Grupo de España en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, y durante 2 años fue presidente del Comité de Políticas y Evaluaciones de esa entidad. Volvió a España en 2009 y hasta 2011 fue asesor de Asuntos Internacionales en el Banco de España. Don Luis Linde es muy aficionado a la escritura y ha publicado muchos artículos, fundamentalmente económicos, pero también de temas sociales, políticos e históricos. Entre 1998 y 2011 fue coordinador de Economía de la Revista de Libros, dirigida por Álvaro Delgado Gal, que publicaba la Fundación Caja Madrid y que ha sido, quizá, una de las mejores revistas culturales que ha habido en España en las últimas décadas. La crisis económica y bancaria terminó con la edición en papel de esa revista mensual después de casi 180 números, pero felizmente ha sobrevivido a través de Internet, aunque no parece que momentáneamente el señor Linde pueda dedicarle demasiada atención. Una de sus aficiones también es la historia de España, y en 2005 publicó una biografía de don Pedro Girón, tercer duque de Osuna,
uno de nuestros grandes personajes del siglo XVII, el amigo de Quevedo, que después de ser un granero en Flandes, virrey en Sicilia y en Nápoles, acabó su vida en las mazmorras de Madrid por su enemistad con don Baltasar de Zúñiga y el conde duque de Olivares al comienzo del reinado de Felipe IV. Desde junio de 2012, don Luis Linde es el gobernador del Banco de España, puesto al que llegó en momentos de gran dificultad para nuestra economía y para el propio Banco de España, que es una institución, una gran institución española que lleva muchos años siendo un referente en el ámbito económico y financiero y que goza de un gran respeto internacional, a pesar de todos los avatares por los que estamos pasando por la crisis económica y financiera. Todos deseamos que el Banco de España siga desempeñando ese papel de referencia y de excelencia en el ámbito económico y financiero y animamos a su gobernador para que haga lo posible para conseguirlo. Y sin más cedo la palabra al señor gobernador. Muchas gracias a ustedes. A todos ya muy buenas tardes. Señor presidente de la Asamblea, señor presidente del nuevo foro, delegado del Gobierno y autoridades, querido embajador, queridos amigos, señoras y señores. Por supuesto, quiero agradecer las palabras de presentación del embajador. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación. Yo no he estado nunca en este foro, no conocía este magnífico edificio, que me ha dejado realmente muy impresionado, y en todo caso es una ocasión muy buena para comentar con ustedes las novedades que existen que hay sobre nuestra economía y el entorno económico en el que se mueve la economía española. Y voy a hacerlo a través de las diapositivas, a través de este sistema del PowerPoint. Yo no suelo leer mis intervenciones, pero me parece que en esta ocasión va a ser más llevadero y más divertido, más interesante hacerlo con estos gráficos. Espero que ustedes lo puedan ver, aunque algunos estén un poco lejos de las pantallas. Lo que les quiero es situar los elementos básicos de por qué pensamos en el Banco de España que podemos estar en el comienzo de la salida de esta segunda recesión. Quiero empezar diciendo que España ha atravesado una situación inédita, porque hemos tenido 2 recesiones en el espacio de 5 años. Eso nunca había ocurrido en nuestra economía en las últimas décadas y ha sido, por ello, una circunstancia muy difícil. Esa dificultad se ha complicado con la crisis de la zona euro, que es una crisis muy grave. Hace un año había dudas, quizá algo exageradas, pero había dudas en los mercados sobre la capacidad de la zona euro para sobrevivir. Sencillamente, así de duro era el problema. Yo creo que era un poco exagerado, pero eso era el sentimiento de los mercados y claramente eso añadió, naturalmente, gravedad a nuestra propia situación, que arrancó antes de esa crisis, porque todos sabemos que la crisis española arranca a partir del comienzo de la crisis internacional y del fin de la burbuja inmobiliaria, cosa que ocurre en el año 2008. Esta primera diapositiva, que espero que ustedes puedan ver, tiene dos partes, izquierda y derecha. Digamos, a la izquierda tenemos el crecimiento del PIB en las economías desarrolladas. Se ve perfectamente, distinguiendo el conjunto de desarrolladas y los países de la Unión Monetaria. La línea azul es la de los países de la Unión Monetaria y la roja es el conjunto de las desarrolladas. Se ve perfectamente la profundidad de la crisis
del año 8-9, que llega al pico, a la cima, digamos, del año 9, cómo se recupera en el año en torno al 10-11 y cómo después hay una nueva recaída. El conjunto de la zona euro pasa otra vez por debajo de la línea de cero, es decir, entra en crecimiento negativo a partir del año 12 y es en este momento donde estamos. A la derecha tenemos una curva, unas curvas que tiene un perfil similar y se refiere al volumen de exportaciones. También aproximamos la crisis a través de ese volumen de exportaciones. Y se ve perfectamente cómo se produce esa grave, muy grave crisis en los años, el año 2009, 2010. El año 2009 llegamos a tasas de caída de exportaciones muy, muy intensa. Hay una fuerte recuperación, pero luego otra vez volvemos a caer hacia la actual situación, el actual momento, el año 13. Esto pinta bien, yo creo, lo que ha pasado en la economía internacional en los últimos, digamos, 5 o 6 años. La siguiente diapositiva lo que hace es aproximar con un poco más de detalle esta evolución. Tenemos el crecimiento intertrimestral del PIB en el conjunto de la Unión Monetaria y sus componentes. Entonces, la barra negativa en color salmón es la demanda interna. Se ve que la demanda interna es siempre negativa, o sea, la contribución de la demanda interna es siempre negativa al PIB. Y ahí tenemos arriba el saldo neto exterior, que siempre es positivo. Y la suma de ambas cosas da la línea azul de crecimiento económico. Entonces, se ve que las tasas intertrimestrales se mantienen en tasas negativas, pero que ya en este año, el año 2013, en el segundo trimestre de este año 2013, que es el último cuadradito, ya estamos por encima de cero. Ya la contribución negativa la autorización de la demanda interna es positiva, pero mínimamente positiva, pero ya es positiva la contribución de la demanda exterior y, por consiguiente, eso ya nos lleva a tasas positivas. La siguiente slide, la siguiente diapositiva, lo que nos pinta es un gráfico un poco complicado, pero se puede explicar sencillamente. El entorno, ¿cómo es ahora la política monetaria del BCE? Estamos en una política monetaria muy expansiva. En realidad es una política monetaria muy expansiva desde el comienzo de la crisis, desde 2008. Lo que ocurre es que se ha ido acentuando en su carácter expansivo. Es expansiva porque han bajado los tipos de interés, es expansiva porque llevamos ya 3 años de un suministro ilimitado de liquidez a la banca de la zona euro y es expansiva porque hemos entrado en esas operaciones de financiación a 3 años que son realmente extraordinarias. Eso no existía antes de la crisis. A veces se reprocha al BCE el que ha hecho poco. Yo creo que ese reproche es completamente injusto. Yo creo que el BCE ha hecho las cosas muy bien. Y lo digo no porque yo sea miembro del Consejo del BCE desde hace año y medio, porque creo que lo ha hecho también muy bien antes de llegar yo a ese Consejo, por supuesto. Yo creo que el BCE ha hecho las cosas muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que el BCE no es como la Reserva Federal, no es como el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. Es el Banco Central de un conjunto de 17 países distintos, 17 estados distintos. Y claro, eso significa que tiene unas restricciones que no son las que tiene la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Tiene unas restricciones que son indiscutibles, son obvias, y tiene que actuar teniendo en cuenta esas restricciones. Pero teniendo en cuenta esas restricciones, yo creo que el BCE ha respondido muy bien a las necesidades de la crisis. A veces se dice que ha actuado de modo distinto a cómo ha actuado la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, y es cierto, pero en conjunto ha actuado de modo similar, y ese en conjunto se puede deducir de la evolución de su balance. El balance del BCE ha aumentado prácticamente, en términos muy parecidos, a cómo ha aumentado el balance en apoyo de la liquidez y en apoyo de la economía, tanto de la Reserva Federal como del Banco de Inglaterra. De forma que, en conjunto, yo creo que el BCE ha actuado bien, ha actuado
correctamente, ha suministrado liquidez y ha estimulado la economía cuando había que hacerlo. Y además, últimamente ha hecho algo muy importante, que es, digamos, distanciarse de lo que ocurra en la economía americana. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ciclo americano va adelantado respecto al europeo. Entonces, como todos ustedes saben, la Reserva Federal ya ha empezado a anunciar que, naturalmente, si la economía americana se recupera y se recupera el empleo, pues empezará también a cambiar el tono expansivo de su política monetaria, cosa que es enteramente lógica y que además es necesaria. Entonces, desde el mes de julio pasado, el Banco Central Europeo, a través de sus anuncios, eso que se llama en inglés la Forward Guidance, que es algo así como el anuncio anticipado o la guía anticipada de lo que vamos a hacer, el BCE ha aclarado que piensa mantener tipos de interés bajos durante un tiempo prolongado para justamente separarse del ritmo de corrección que pueda instrumentarse en Estados Unidos. Esto es necesario, insisto, porque el ciclo europeo es distinto al ciclo americano y de forma que ese anuncio era necesario para que los mercados no interpretasen que el BCE iba a seguir inmediatamente las correcciones que puede haber en Estados Unidos. No lo va a hacer porque el ciclo es distinto y eso lo ha anunciado. Además, en el momento más duro de la crisis de la zona euro, de la crisis de confianza en la zona euro, el BCE tomó una decisión muy importante, que fue la famosa decisión del 4 de agosto del año pasado, de aprobar un programa de compra de activos, eso que se llamó las operaciones monetarias de compraventa, en inglés OMT. Ese sistema no se ha puesto en marcha, no se ha utilizado, pero fue muy importante porque era una posibilidad abierta de intervenir si era necesario. No ha sido necesario, lo cual es muy bueno para todos, pero el paso del BCE de anunciar esa posibilidad pues fue una noticia excelente y contribuyó claramente a tranquilizar los mercados hace ahora un año, un poco más de un año. A la derecha tenemos, a la izquierda tenemos la caída continua de tipos de interés oficiales por parte del BCE. Ahora estamos en el 0,25, que es el récord histórico que ha tenido el BCE desde que existe en cuanto a nivel más bajo. Y tenemos a la derecha el índice armonizado de precios al consumo para el conjunto de la zona euro. La relación entre ambas cosas es muy evidente, es evidente y es la siguiente. El BCE tiene como objetivo básico mantener, es su objetivo central, mantener la inflación en el entorno del 2%. Y ahora estamos claramente por debajo. Llevamos ya digamos, un poco más de 2 años con tasas de inflación cayendo. Entonces, lo que ha hecho el BCE ha sido responder a esa caída en el índice de precios, en la tasa de inflación que se aproxima a través del IPC, armonizado de la zona euro. Entonces, el BCE ha seguido acentuando el tono expansivo de su política porque los precios en la inflación han seguido bajando. Por supuesto, no estamos en deflación, ni estamos cerca de estarlo, ni vamos a estar en deflación, pero estamos alejados del 2% de objetivo. Entonces, el BCE ha respondido a esa situación con una acentuación del tono expansivo de la política monetaria, la última rebaja de tipo de interés a comienzo de este mes de noviembre. De forma que yo quiero dejar clara mi opinión, la opinión del Banco de España, de que el BCE ha actuado correctamente, ha actuado como tenía que actuar, teniendo en cuenta, naturalmente, que no es el Banco Central de un Estado, sino de un conjunto de Estados, y eso es un factor político que no puede no considerarse. La siguiente diapositiva muestra cuál es el problema, digamos, esencial que tenemos en este momento en la zona euro, que es que los mercados monetarios están fragmentados. La idea, naturalmente, que subyace, el objetivo que tiene la zona euro y la Unión Monetaria es que exista un solo mercado financiero y un solo mercado monetario. Un solo quiere decir que básicamente las condiciones de tipo de interés y de evolución del crédito sean las mismas en todos los países de la zona euro. Y esto ahora no es así. Hay una fragmentación de los mercados.
Todos sabemos que el crédito tiene tasas negativas en España y no en otros países de la zona euro, y que aquí los tipos de interés para una serie de créditos son más elevados, pues por ejemplo, que en Alemania o en otros países de la zona euro. Eso es lo que llamamos que es la fragmentación. ¿Esto de dónde viene? Esto viene básicamente de las dudas sobre la solidez de la zona euro que empezaron a aparecer con motivo de la crisis griega y que fueron aumentando, se fueron complicando y llegaron a un momento de máxima tensión el pasado verano, hacia junio, julio, agosto de 2012. Esto quiere decir que los mercados, los operadores, no veían a la zona euro como una sola zona monetaria. La veían como una zona monetaria alemana, o española, o italiana, o griega, o francesa, pero no como un todo. Y eso introdujo esas diferencias. Entonces, en el gráfico de la izquierda vemos los diferenciales, las primas de riesgo, española e italiana frente a Alemania, y abajo vemos la prima de riesgo francesa. Vemos claramente cómo se alcanza un pico máximo en julio de 2012, el pasado verano, el verano del año pasado, y cómo desde entonces la fragmentación, esto es un indicio muy claro de esa fragmentación, va cayendo. Para España y para Italia. Para Francia se mantiene más o menos igual, no hay mucha diferencia, mientras que para España e Italia hay clarísimamente una mejora muy sustancial, de una prima de riesgo de en torno a 600 puntos para España y más de 500 para Italia, hasta el momento actual que estamos en 200 y pico. Claramente la fragmentación ha disminuido. Y tenemos a la derecha los tipos de interés de préstamos bancarios a sociedades no financieras. Entonces, ahí también vemos cómo hay un pico muy fuerte en el momento de la crisis, 2008-2009, como luego hay una caída muy fuerte, es decir, la situación se normaliza. Y luego vemos cómo se diferencia lo que en 2010 está todo junto, todo, digamos, apelotonado. Ustedes verán que a partir de 2011 se separa. Y entonces, por abajo tenemos las curvas que corresponden a Francia y Alemania, y por arriba las que corresponden a Italia y a España. Bueno, eso quiere decir que mientras que la situación se normaliza para Alemania y para Francia, para España e Italia la situación no se normaliza, persiste la fragmentación, que muestra, como se ve por para España, como se ve por esta curva que va hacia abajo, muestra signos de corrección, pero que aún existe. De forma que el resumen de esta diapositiva lo que significa es que claramente estamos mejor que hace un año, claramente la fragmentación ha disminuido, claramente los mercados se han tranquilizado y ya no se ve que exista, los mercados no creen que haya ningún riesgo para el futuro de la zona euro, pero, sin embargo, como indica el gráfico de la derecha, no tenemos resuelto el problema de la fragmentación, porque seguimos con tipos de interés muy caros en comparación con Alemania o con Francia. En la siguiente diapositiva llegamos ya al PIB de España. Tenemos las barritas, son las tasas de variación intertrimestral. Y entonces, como vemos, pues tenemos tasas negativas para España desde el segundo trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de este año. Es decir, que la tasa positiva del 0,1 del tercer trimestre de este año, esa barrita pequeña que está a la derecha del gráfico, pues es el primer signo positivo, la primera barra positiva, pues desde la primera del año 2011. Esto es, por supuesto, un indicador. Eso se mide en la escala de la derecha. Es un indicador muy leve, muy ligero, pero positivo. Es el primer dato positivo intertrimestral desde el primer trimestre de 2011. En la barra, en el eje de la izquierda, se mide el crecimiento anual. Entonces, esto quiere decir que se ve perfectamente cómo cae nuestra tasa de variación anual del PIB de modo vertical hasta 2009, cómo hay una recuperación
hasta comienzo de 2011 y cómo otra vez vuelve a caer. Aquí se ven muy bien nuestras dos recesiones. Esto es lo que antes decía, que ha sido algo excepcional en nuestra historia económica. En las últimas décadas, España jamás había pasado por dos recesiones. Aquí se ve muy bien cómo hemos pasado por dos recesiones. Y cómo este año vamos a terminar el año con una tasa de variación interanual en el entorno pues, del 1,2, 1,3, aún no se puede decir, pero en fin, que es una tasa claramente que se está recuperando. Es decir, está habiendo una recuperación aún en tasas negativas, pero está habiendo una recuperación de nuestro PIB en tasa interanual. Esto indica claramente que podemos estar saliendo de esta segunda recesión. Todo indica que es así, pero que, por supuesto, estos son indicios débiles y no se puede, digamos, caer en ninguna complacencia. La próxima slide, la próxima diapositiva, quiere recoger cuál está siendo la fuente fundamental de nuestra, digamos, del fin de esta segunda recesión, la fuente fundamental de lo que parece que es nuestra recuperación, que es el sector exterior. Estamos teniendo una evolución del sector exterior verdaderamente muy positiva. Dentro de unos días se publica la balanza ya hasta octubre. Nuestro cálculo es que el año 2013 se va a cerrar con una aportación del sector exterior al PIB de 1,8%, algo por debajo del 2% del PIB. Eso quiere decir que si el consumo y la inversión diesen cero de variación en cuanto al PIB, el PIB crecería un 2% o un 1,8%. Esa es la aportación neta del sector exterior al PIB. Bueno, esto es, claro, no sé si es un récord histórico para España, pero es una cifra muy buena en décadas, ¿no? ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo se explica esta evolución tan positiva? Hay diversos factores, pero yo creo que el factor fundamental se trata de explicar en la siguiente diapositiva, que es España está obteniendo una recuperación de competitividad muy intensa y muy rápida. Según cálculos del Banco de España, en enero del año que viene, o sea, dentro de 2 o 3 meses, habremos recuperado toda la competitividad que se perdió entre el 2001 y 2008 frente a la media de los países de la Unión Monetaria. Es decir, que entre 2009 y 2013, en esos 4 años, habremos recuperado todo lo perdido en los anteriores 8 años, frente, insisto, en capacidad de competencia frente a la media de los países de la Unión Monetaria. Bueno, pues es un resultado excelente. ¿Esto cómo se ha conseguido? Bueno, pues básicamente esto se ha conseguido a través de lo que llamamos una devaluación interna, que es nuestra única forma de recuperar competitividad cuando no tenemos el instrumento del tipo nominal a nuestro alcance, porque obviamente España no puede dar a devaluar a su conveniencia el tipo del euro. El tipo del euro es un tipo cuyo cambio nominal no está a nuestro alcance, evidentemente, ¿no? Por consiguiente, España, como los demás países de la Unión Monetaria, cuando tiene que devaluar, tiene que hacer una devaluación interna a través de un control de sus costes laborales y no laborales, de todo tipo. En el gráfico de la izquierda se ve perfectamente el impacto de la crisis y de la reforma laboral en las tarifas salariales. Se ve claramente que el año 11 fue un año, por así decir, de claro descontrol de la situación. Esto es evidente a la vista de este gráfico. Y desde ese año estamos teniendo un ajuste en tarifas salariales que, insisto, no es solo consecuencia de la reforma laboral, pero también es consecuencia de la reforma laboral, sin duda alguna. Y en el gráfico de la derecha tenemos 2 curvas. La curva azul es la remuneración por asalariado y la roja, bueno, son 2 medidas un poco, digamos, técnicas, pero indican las dos lo mismo, es decir, que está habiendo claramente desde el año 2009, estamos teniendo si hiciésemos una regresión, un ajuste de una recta a estas curvas, tendríamos una recta de una pendiente claramente negativa, es decir, tenemos ahí un ajuste de costes muy importante.
Ayer se presentaron en Madrid los resultados de la Central de Balances. Esto no está aquí en ningún gráfico. De la Central de Balances para 2012 y hasta septiembre de 2013. Y claramente esos resultados para 2013 muestran una recuperación de resultados en cuanto al valor añadido bruto y una recuperación general de las empresas que son parte de la muestra que se analiza. O sea, que coincide claramente con este gráfico. El gráfico siguiente lo que hace es descompone el saldo de la balanza por cuenta corriente. Esto es un poco complicado y a efectos del razonamiento no es muy importante. Lo básico es que efectivamente todos los sectores están participando. Naturalmente, claro, no el energético. España, en el sentido energético, es por supuesto un importador neto y eso no se puede corregir. Pero el resto de sectores está colaborando de un modo muy intenso a esa recuperación. Y, como antes decía, está claro que vamos a acabar el año 2013 con un superávit de cuenta corriente más capital, lo que se llama capital, que en realidad son transferencias, porque el capital, lo que llamamos capital, está en la cuenta financiera. Esto es una complejidad técnica de la balanza de pagos. Pero, en fin, vamos a acabar el año con una aportación de la balanza corriente más la balanza de transferencias, en una palabra, en el entorno de 1,8, 1,9, 1,7, aún no sabemos, del PIB, lo cual, insisto, es un récord muy importante. En la siguiente diapositiva quiero llamar la atención porque es realmente importante. Con datos a octubre, que son los últimos disponibles, tanto en afiliados a la Seguridad Social como en paro registrado, son las dos curvas que recoge esta slide, tenemos resultados positivos. El dato de afiliados, como ve en la parte izquierda, como ve, pasa el 0 en el dato correspondiente a octubre. Esto pues no ocurría desde hacía años. Es el primer dato positivo que tenemos en años. Y en cuanto a paro registrado, pues pasa lo mismo. Tenemos una tasa negativa, pero empieza a ser menos negativa, claramente. Es decir, la curva verde de la parte derecha del gráfico muestra la variación intertrimestral. Tenemos que no hace más que crecer, es decir, que ser cada vez más negativa. Primero es menos positiva y luego es más negativa, hasta el último dato, que ya es un dato menos negativo. Bueno, estos dos datos indican, nos parece, que empieza a haber por primera vez en muchos meses y en algún caso en años un dato menos negativo o positivo en cuanto a la evolución del mercado de trabajo. Esto nos parece que es un indicador importante, es aún débil, por supuesto, pero esto no había ocurrido hasta ahora. Por consiguiente, algo puede significar. Nuestra economía tenía otro problema, otro grave desequilibrio. Por supuesto, nuestro desequilibrio más importante, más grave y más angustioso es el paro, evidentemente. Por eso, todo dato relativo al empleo que muestre alguna mejoría es lo primero que hay que mencionar, porque es lo más importante, ¿no? Teníamos otro problema muy grave, que es el problema del endeudamiento del sector privado, empresas y familias. Entonces, aquí tenemos en esta slide, en el gráfico de la izquierda, tenemos la deuda de los hogares en relación al PIB para el conjunto de la Unión Monetaria y para España. Entonces, aquí se ve perfectamente cómo a partir del año 2002-2003 se produce una evolución literalmente insostenible del endeudamiento de nuestros hogares en relación al PIB en comparación con la media de la zona euro. Esa situación llega a un máximo en torno a 2009-2010 y desde entonces, lentamente, pero se va corrigiendo y esa distancia entre las dos curvas va disminuyendo, lentamente pero disminuye. Y en la derecha tenemos lo mismo, pero no para hogares, sino para empresas no financieras. Entonces se ve que ocurre lo mismo. A partir de 2001 o 2002 empieza a haber un crecimiento insostenible de la deuda de nuestras sociedades no financieras en relación al PIB en comparación con lo que pasa en el resto de Europa, en el resto de la zona euro. Llega a un máximo también en el 2010 y desde entonces también hay cierta corrección. Lenta, pero hay cierta corrección.
estos dos son correcciones, insisto, lentas, pero muy positivas en ambos casos. Y en todo caso es algo que hay que hacer. Es decir, España tenía que desapalancarse, tenía que desendeudarse. Esto no es más que la otra cara de la moneda de la burbuja que atravesó España entre el año 2002, 2003 y 2008, que fue no solo una burbuja inmobiliaria, también fue una burbuja financiera en general y crediticia. Fue una burbuja de endeudamiento en todos sus sentidos. Y esto indica que hay una corrección, y esto es un dato evidentemente positivo. En cuanto a... Paso ahora al tema importantísimo, claro, de la consolidación fiscal. Bueno, es evidente que España tenía una situación de déficit insostenible. Ese déficit explota con la crisis y con el fin de la burbuja inmobiliaria. Su origen es muy evidente. Se produce una brutal caída de ingresos y una brutal subida de gastos. Brutal caída de ingresos ligados a la menor actividad en la parte ligada al sector de construcción de inmobiliaria y brutal subida de gastos ligados, claro, al subido de desempleo y a los intereses de la deuda pública que hay que emitir para financiar ese déficit. Entonces, estamos en este momento claramente en un proceso de consolidación fiscal muy difícil porque se está haciendo en plena recesión. España está haciendo un ajuste en plena recesión, un ajuste fiscal en plena recesión. Eso, claro, es mucho más difícil que hacerlo en expansión, como es lógico, pero se está haciendo. Este año el objetivo, como saben, es el 6,5. Nosotros creemos en el Banco de España que ese objetivo se puede alcanzar. No está garantizado, evidentemente, y hay riesgos, pero se puede alcanzar. En este 6,5 no se incluye la ayuda a la banca, que este año se incluye a efectos de déficit, pero en efectos de compromiso con las autoridades europeas. Ese añadido de ayudas financieras a la banca este año va a ser entre 0,3 y 0,4. El año pasado fueron 3 puntos del PIB, por consiguiente este año es algo, pero es muy inferior, evidentemente, ¿no? De forma que este proceso de ajuste fiscal, de reducción del déficit público, tiene que salir adelante, eso es imprescindible, pero en cuanto cada vez va a ser menos difícil, porque cada vez el esfuerzo es relativamente más moderado, y si hay algún crecimiento económico, en cuanto haya crecimiento económico, el ajuste será aún más fácil. En todo caso, lo que hay que decir es que fácil o difícil hay que hacerlo y hay que proseguir este esfuerzo. Y este esfuerzo, dado que estamos aún muy lejos del 3% que tenemos que alcanzar en 2 años, pues es un esfuerzo todavía difícil e intenso y que no se puede dejar. La idea de que a veces se habla de que puede haber cierta fatiga reformista o cierta fatiga en este esfuerzo, puede haberla, pero yo creo que el interés de todos está que este esfuerzo prosiga y que se haga este ajuste a la velocidad prevista. Tampoco más deprisa, pero tampoco más despacio. El año que viene el objetivo es el 5,8, como saben. Nosotros pensamos en el Banco de España que ese objetivo es también razonable. Con un cuadro macroeconómico como el que ha presentado el presupuesto, nos parece prudente y razonable. Yo ayer lo dije en el Senado, nos parecía un objetivo perfectamente factible. De hecho, el Banco de España tenía un cuadro macroeconómico algo más optimista y hay, por supuesto, diferentes opiniones y diferentes cálculos. Pero, en fin, el 0,7 con el cual se ha calculado el presupuesto nos parece que es un cuadro razonable y prudente. De forma que, junto al proceso de desapalancamiento o de desendeudamiento privado de empresas y familias, se está produciendo el ajuste fiscal, se está produciendo bien, adecuadamente, lo cual nos parece que es seguir en la senda adecuada, ¿no? Bueno, entonces, yo con esto querría ya terminar, me parece que he agotado mi tiempo. El mensaje que yo quería, la idea que yo quería transmitirles es que en el Banco de España pensamos que se está consiguiendo, efectivamente, nos estamos acercando, o hay indicios que dicen que podemos estar en el comienzo de la recuperación. Es imprescindible proseguir en esta política de reformas estructurales y de ajuste fiscal y de desendeudamiento y que el año 2014, si no ocurre nada inesperado, podemos estar en esa situación de superar
esta segunda recesión. Y ahora, pues, con mucho gusto me someto a las preguntas que pueda haber. Muchas gracias.